El océano, esa inmensidad azul, esconde secretos tan profundos como sus fosas abisales. Hoy, en World Ocean Day, nos sumergimos en las historias de los barcos fantasmas más famosos de la historia. Nuestra primera parada nos transporta al año 1872, en las vastas y misteriosas aguas del Atlántico. Allí, el Mary Celeste, un bergantín estadounidense, fue hallado a la deriva, navegando sin rumbo fijo. Esta embarcación, que partió de Nueva York con destino a Génova, Italia, llevaba a bordo a 7 tripulantes, el capitán Benjamin Briggs, su esposa y su pequeña hija. Pero lo que encontraron los rescatistas fue algo que desafió toda lógica y explicación. El barco estaba en perfecto estado, como si hubiera sido abandonado apenas unos minutos antes. El cargamento de alcohol industrial permanecía intacto, las pertenencias personales de la tripulación seguían en sus camarotes, e incluso la comida estaba servida en la mesa, como si esperaran regresar en cualquier momento. Sin embargo, no había ni rastro de los tripulantes, ni señales de lucha, ni daños visibles, ni pistas sobre lo que pudo haber ocurrido. Las teorías sobre la desaparición del Mary Celeste han sido tan variadas como fascinantes. Algunos sugirieron que piratas pudieron haber abordado el barco, aunque nada fue robado. Otros hablaron de motines, envenenamiento por alcohol o incluso de abducción extraterrestre. También se mencionó la posibilidad de un fenómeno natural, como un maremoto o una tromba marina, que obligara a la tripulación a abandonar el barco apresuradamente. Sin embargo, ninguna de estas explicaciones logró convencer del todo a los expertos ni al público. El último registro en el cuaderno del capitán mencionaba un clima extraño, con niebla densa y vientos cambiantes, pero nada que indicara un peligro inminente. Los instrumentos de navegación estaban en su lugar, y no había señales de pánico. Todo parecía indicar que la tripulación había desaparecido de manera repentina y silenciosa, dejando atrás un barco perfectamente navegable. A pesar de las exhaustivas búsquedas en el mar y a lo largo de la costa, jamás se hallaron rastros de la tripulación, ni cuerpos, ni botes salvavidas, ni mensajes de auxilio. El misterio se profundizó aún más con el paso del tiempo, alimentando leyendas y relatos de marineros, que aseguraban haber visto el fantasma del Mary Celeste navegando entre la niebla. El Mary Celeste se ha convertido en el santo grial de los misterios marítimos, un enigma que ha inspirado libros, películas y teorías conspirativas durante más de un siglo. Su historia sigue viva en la cultura popular, recordándonos que el mar guarda secretos insondables y que, a veces, la realidad puede ser más extraña que la ficción. ¿Qué crees que ocurrió realmente con la tripulación del Mary Celeste? ¿Fue víctima de un fenómeno natural, de la locura colectiva o de algo aún más inexplicable? Déjanos tu teoría en los comentarios y acompáñanos en la búsqueda de respuestas a los grandes misterios del mar. No podemos olvidar al rey de los barcos fantasmas, el holandés errante. La leyenda habla de un capitán condenado a navegar eternamente por desafiar al diablo. Se dice que cruzarse con él es presagio de desastre. Escritores y cineastas lo han inmortalizado, inspirando incluso la saga de Piratas del Caribe. El holandés errante es símbolo de la lucha contra el destino y la furia del mar. ¿Mito o realidad? ¿Tú qué opinas de esta leyenda? En el año 1947, en las misteriosas y a menudo traicioneras aguas del Océano Índico, un suceso estremecedor sacudió al mundo marítimo. El SS Orang Medan, un carguero holandés que surcaba las rutas comerciales, emitió una llamada de socorro que heló la sangre de quienes la escucharon. La transmisión, confusa y angustiante, advertía que toda la tripulación estaba muerta o muriendo, y que el barco se encontraba a la deriva. Nadie sabía exactamente qué había ocurrido a bordo, pero el mensaje era claro. Algo terrible había sucedido en alta mar. Cuando un equipo de rescate finalmente logró abordar el Orang Medan, lo que encontraron fue una escena sacada de una pesadilla. Los cuerpos de los marineros yacían esparcidos por la cubierta y los compartimentos, todos con expresiones de terror absoluto congeladas en sus rostros. Sus ojos abiertos de par en par, las bocas distorsionadas en un grito silencioso. Sin embargo,
Lo más inquietante era que no había señales visibles de violencia, heridas o lucha. Era como si la muerte los hubiera sorprendido de manera repentina e inexplicable, dejando tras de sí un aura de horror y desconcierto. Poco después del macabro hallazgo, y antes de que pudiera iniciarse una investigación adecuada, el Ourang Medan fue consumido por un incendio repentino. Las llamas devoraron el casco, y en cuestión de minutos, el barco comenzó a hundirse en las profundidades del océano. Así, cualquier posibilidad de descubrir la verdad sobre lo ocurrido desapareció junto con el navío, dejando tras de sí solo preguntas sin respuesta y un misterio aún más profundo. Desde entonces, las teorías sobre lo que realmente sucedió en el Ourang Medan han proliferado. Algunos sugieren que una fuga de gases tóxicos, quizás de una carga ilegal de productos químicos, pudo haber envenenado a la tripulación. Otros hablan de fenómenos paranormales, de fuerzas invisibles y desconocidas que acechan en las profundidades del mar. Incluso hay quienes mencionan experimentos secretos o armas biológicas, alimentando aún más la leyenda. La falta de pruebas concretas y la desaparición del barco solo han servido para alimentar el misterio. Los registros oficiales son escasos y contradictorios, y muchos documentos relacionados con el caso han desaparecido o nunca existieron. El Ourang Medan se ha convertido en un enigma para historiadores, marinos y amantes de lo inexplicable. Un caso sin resolver que sigue fascinando a quienes buscan respuestas en los archivos polvorientos de la historia naval. Hoy en día, el Ourang Medan es considerado un auténtico símbolo del horror en alta mar. Su historia ha inspirado relatos de barcos fantasmas y leyendas sobre los peligros ocultos que acechan en los océanos. Es un recordatorio de que, por mucho que avancemos en la tecnología y el conocimiento, el mar sigue siendo un lugar de secretos insondables y terrores inexplicables. El mar, con su inmensidad y su poder implacable, puede devolvernos nuestros peores miedos. En sus aguas oscuras, la línea entre la realidad y la pesadilla se difumina, y lo desconocido acecha en cada ola. Historias como la del Ourang Medan nos recuerdan que, a pesar de nuestra valentía y curiosidad, hay fuerzas en la naturaleza que aún no comprendemos. ¿Fue el destino del Ourang Medan un trágico accidente, una consecuencia de la imprudencia humana o algo mucho más siniestro y sobrenatural? El misterio permanece, flotando en la bruma del océano, esperando a ser resuelto por aquellos lo suficientemente valientes para buscar la verdad en las profundidades. El Carroll A. Deering, un majestuoso bergantín de 5 mástiles, apareció encallado en la costa de Carolina del Norte en 1921, en una fría mañana de enero. La imagen era inquietante. El barco, imponente y solitario, parecía haber sido abandonado de forma repentina, como si su tripulación hubiera desaparecido en el aire sin dejar rastro. Al abordar el barco, los rescatistas encontraron la cocina lista, con la comida servida y los utensilios dispuestos, como si la tripulación estuviera a punto de regresar en cualquier momento. Sin embargo, no había ni una sola persona a bordo. Todo estaba en orden, pero el silencio era abrumador. Faltaban el equipo de navegación y los botes salvavidas, lo que sugería que la tripulación había abandonado el barco deliberadamente. Sin embargo, no había señales de lucha, ni manchas de sangre, ni indicios de pánico. Todo parecía indicar una evacuación tranquila. ¿Pero por qué? Las teorías no tardaron en surgir. Algunos hablaron de piratas modernos, otros de un motín silencioso, y no faltaron quienes sospecharon de contrabandistas aprovechando la ley seca, o incluso de espías extranjeros en plena época de tensión internacional. Sin embargo, ninguna de estas hipótesis pudo ser confirmada. El FBI y otras autoridades investigaron a fondo el caso, revisando cada pista, interrogando a posibles testigos y analizando documentos. Sin embargo, tras meses de pesquisas, no lograron encontrar ninguna explicación convincente. El misterio del Carroll A. Deering se volvió aún más profundo. El caso sigue sin resolverse hasta el día de hoy. El barco permanece envuelto en un halo de misterio, y su historia ha alimentado la imaginación de generaciones enteras, convirtiéndose en una leyenda del Atlántico Norte. Los periódicos de la época publicaron titulares sensacionalistas y las teorías conspirativas se multiplicaron. Algunos afirmaron haber visto luces extrañas en el horizonte, otros hablaron de sociedades secretas y fenómenos inexplicables.
El enigma del Deering se convirtió en tema de conversación en tabernas y hogares por igual. Hoy, el Carroll A. Deering simboliza la incertidumbre y el peligro que acechan en alta mar. Es un recordatorio de que, por mucho que avancemos, el océano sigue guardando secretos insondables, y que la naturaleza puede ser tan misteriosa como implacable. El mar es un lugar donde los secretos se hunden junto con los barcos, y donde las respuestas a veces se pierden para siempre en las profundidades. ¿Fue piratería, motín, contrabando o algo aún más inexplicable? El enigma del Carroll A. Deering sigue desafiando a historiadores y aventureros, recordándonos que hay misterios que tal vez nunca logremos resolver. En las heladas aguas del Ártico, el Baichimo fue abandonado en 1931 tras quedar atrapado en el hielo. Años después, fue avistado navegando a la deriva, sin tripulación, convertido en leyenda entre los Inuit. Algunos lo vieron moverse como si estuviera tripulado por fuerzas invisibles. Su última aparición fue en 1969. Desde entonces desapareció. El Baichimo es símbolo de la resistencia y el misterio del Ártico. ¿Sigue navegando o yace bajo el hielo? En 2007, el K-2, un catamarán australiano, fue hallado a la deriva, en perfecto estado pero sin tripulantes. No había señales de lucha ni de abandono apresurado. Las investigaciones no lograron resolver el misterio. Se barajaron hipótesis de piratería, accidente o desaparición voluntaria. El K-2 demuestra que el mar sigue siendo impredecible, incluso en la era moderna. ¿Qué crees que ocurrió a bordo? En 2006, el Jianseng apareció a la deriva frente a Australia, sin tripulación ni dueño conocido. Nadie reclamó el barco, ni se supo su origen o propósito. Se especuló con contrabando, pero nunca se hallaron pruebas. Finalmente, fue hundido, llevándose sus secretos al fondo del mar. El Jianseng es un recordatorio de que el océano aún guarda misterios sin resolver. ¿Qué crees que escondía este barco fantasma? Así termina nuestro viaje por los misterios más oscuros del mar. Si te fascinan estos enigmas, suscríbete a World Ocean Day y activa la campanita. El mar guarda secretos que aún esperan ser descubiertos. Hasta la próxima.